Muy buenas tardes a todas y a todas. Ya siendo las 3:05 y teniendo un buen número de asistentes en sala, vamos a comenzar esta tercera sesión correspondiente al curso virtual sobre gestión de recursos hídricos en la región de Coquimbo. Hoy día nos corresponde cerrar el módulo técnico y hacer la apertura también del módulo legal, ¿ya? Que es el último módulo, son los últimos contenidos correspondientes al curso virtual. Tenemos un programa que va a ser bastante similar a la sesión anterior. Ovidio nos va a entregar algunos temas relevantes respecto a plazos, fechas y ya a la postulación que pronto se va a abrir a las instancias presenciales y también algunas fechas relacionadas con los últimos compromisos que nos quedan en este curso. Así que junto con saludar, le agradezco el tiempo que nos brindan al equipo y también a la CNR, que está a cargo de esta capacitación y de este programa. Ovidio, si te parece, podemos comentar respecto a lo que nos queda. Perfecto, Iván, muchas gracias. Sí, bueno, primero que todo agradecerle su presencia en esta actividad sincrónica. Yo voy a presentar un par de láminas solamente antes de permitirle a Claudia y a Andrés que cierren y abran los respectivos módulos, algunas cosas generales del curso que es importante conocer. Bueno, recordarle algo que lo vimos en la primera actividad que tuvimos, ¿ya? Pero siempre es bueno recordarlo, ¿ya? Que para la aprobación del curso virtual se requiere 4 elementos diferentes. Primero es obtener un promedio mínimo de 5 puntos, ¿ya? Que equivale a un 50% en la calificación final del curso. Esto significa que es el promedio de el trabajo que hicieron en el módulo organizacional con la evaluación de alternativas que está disponible en el módulo técnico y la que va a estar disponible del módulo legal, y finalmente una evaluación del curso completo. Es decir, es un trabajo que ya finalizó y otras 3 cuestionarios de alternativas que se tienen que realizar. El promedio de esos 4 se requiere 5 puntos. ¿Ya? Es decir, si alguna persona no pudo por cualquier razón entregar el trabajo del módulo organizacional, no significa que va a reprobar el curso, ¿ya? Todo lo contrario, o sea, da la impresión de que de todas maneras es muy posible y muy probable aprobarlo porque es un promedio de las 4 notas en total. Lo segundo, hay que responder el 100% de la evaluación diagnóstica en cada módulo. La mayoría de las personas realizó el diagnóstico del módulo organizacional, quedan todavía un par de personas que no lo han hecho, algunas ya hicieron el diagnóstico del módulo técnico, por lo tanto los invitamos y les recordamos que cada una de estas evaluaciones diagnósticas es necesario realizarla para la aprobación del curso. Esto no tiene nota, no influye absolutamente en cuanto a la evaluación que se hace de las personas, sino que solamente, como su nombre lo dice, un diagnóstico. Tercero, hay que tener una asistencia al 100% de las actividades sincrónicas, como la de este momento. Las personas que por distintas razones no pueden estar presentes en estas actividades sincrónicas tendrán que ver los videos que estarán disponibles en el aula virtual. Es decir, o estar presente o después con posterioridad ver el video de la actividad. Y cuarto, realizar al menos un comentario en alguno de los foros disponibles en el aula virtual, en el curso. De todos los foros que van a estar disponibles, hay que realizar a lo menos un comentario o consulta o aclaración a algún colega, digamos. Cualquier interacción va a ser contabilizada para poder dar la aprobación final del curso. Esto quería recordar, digamos, para que puedan todos, digamos, aprobar el curso, que es lo que nos motiva. Lo otro que queremos informar son algunas fechas relevantes que es importante conocer. Si esto va a estar disponible, pero si alguien quiere sacar pantallazos o anotar las fechas, es importante conocerlas. En cuanto al curso virtual, las fechas relevantes son que todos los diagnósticos, el organizacional, el técnico y el legal, hay plazo hasta el 10 de junio a las 23:59 horas para realizarlo. Ojalá, obviamente, los puedan hacer antes. La evaluación del módulo organizacional finalizó el viernes pasado, ¿ya? Con el envío de las tareas de los trabajos que se dieron
¿ya? Por lo tanto, esa evaluación ya está, el plazo está finalizado y hoy día, en este momento, está en proceso de revisión para poder calificar. La evaluación del módulo técnico está disponible desde hoy hasta el 10 de junio para que puedan realizarla. Esta corresponde a 10 preguntas intuitivas, se pueden responder, son bastante intuitivas, se pueden responder hasta el 10 de junio también a las 23:59, ahí el sistema dejará de recibir, ¿ya? Y nos enviará las calificaciones para poder ingresarlas al modelo de selección de las personas que se interesen en continuar con la parte presencial, ¿ya? El módulo de la evaluación legal, la evaluación del módulo legal va a estar disponible desde el 26 de mayo hasta el 10 de junio, y lo mismo la evaluación final del curso. La evaluación del módulo legal, al igual que la del módulo técnico, corresponde a 10 preguntas de un cuestionario con alternativas, ¿ya? Y la evaluación final del curso es igual, estandarizada. En este caso van a ser 15 preguntas, 5 organizacionales, 5 técnicas y 5 legales. Es decir, es bastante fácil, todas las fechas terminan el 10 de junio de este año, obviamente. Y van a estar disponibles el módulo técnico desde hoy y el módulo legal y el final desde el 26 de mayo. Y lo otro que queremos informar son las fechas relevantes respecto de los encuentros presenciales. Bueno, confirmar que las fechas de los encuentros presenciales son las que ustedes conocen, están en la página web de la Comisión Nacional de Riego. No hay cambios en eso. Confirmar algo que también nos habían preguntado, que el lugar de realización de los encuentros presenciales es el Hotel Club Serena, ¿ya? Que está ubicado en la Avenida del Mar número 100. Y ese va a ser el lugar de realización de los encuentros presenciales. ¿Cómo se participa de los encuentros presenciales? Como ya todos ustedes deberían saber, es a través de una postulación que se abre hoy y va a estar disponible hasta el 10 de junio. Para postular, al igual que fue la inscripción de este curso virtual, hay que llenar un formulario de postulación, una carta compromiso en este caso, de que van a asistir a todas las actividades presenciales. Recordemos que estos son recursos públicos que se invierten en la capacitación de los profesionales, por lo tanto es importante que este compromiso se dé, digamos, en el sentido de que una persona que postula se compromete con que después va a asistir, porque su inasistencia significa, no permite, digamos, el reemplazo por temas logísticos, por lo tanto son recursos que se pierden, por lo tanto se requiere un compromiso de que cada persona va a asistir a las actividades presenciales. El 10 de junio entonces termina el proceso de postulaciones y al día siguiente se entrega el resultado de la preselección. La preselección lo que hace es aplicar los criterios de selección, el puntaje de cada criterio, se hacen correcciones de territorio y correcciones de género y se tiene un listado de personas y le llamamos preseleccionados porque hay plazo hasta el 13 de junio para que aquellas personas que se sientan que no fueron bien calificadas en este proceso de selección pueden hacer los reclamos, tienen plazo hasta el 13 de junio. Estos reclamos son revisados por la Comisión Nacional de Riego y nosotros como universidad y permite luego hacer alguna corrección, digamos, y entregar el listado de seleccionados el 16 de junio. De igual forma, existe plazo hasta el 13 de junio en el caso de que alguna persona haya sido preseleccionada, pero por distintas razones quiera renunciar a su participación, tiene plazo también hasta el 13 de junio para así poder reemplazarla en el proceso de selección, ¿ya? Y finalmente el proceso de selección, por lo tanto, va a finalizar el 16 de junio, que es cuando se entregarán los resultados de esta selección. Eso respecto de las fechas relevantes. Yo voy también a presentar las bases de postulación, ¿ya? Estas bases de postulación estarán disponibles en la página web de la Comisión Nacional de Riego, en el mismo banner del programa, ¿ya? Como toda base de postulación, ya comienza con el objetivo, los objetivos que tiene, ¿ya? Hay un contexto y todos los procedimientos, ¿ya? Por lo tanto, la sugerencia es que lo puedan leer con calma, puedan conocer cuáles son los criterios, por ejemplo, de selección que están acá, en esta tabla, ¿ya? Para que todos entiendan cuáles son los criterios. La nota del curso virtual es uno de los criterios de selección. El liderazgo, ¿ya? Aquellas personas que realizan funciones de liderazgo tienen 20 puntos, respecto de las que no realizan tienen 15 puntos. Pertinencia, ¿ya?
si es que el postulante pertenece o no al grupo objetivo del programa, en este caso son extensionistas rurales o extensionistas de los programas territoriales. Por lo tanto, de acuerdo con la pertinencia que tiene, se le asigna un puntaje, si ha participado o no ha participado de capacitaciones de la Comisión Nacional de Riego, si tiene o no tiene pertenencia indígena, y también la edad, favoreciendo a las personas más jóvenes. Estos son los criterios de selección, son los criterios con los cuales se va a apuntar a cada persona que postule a las instancias presenciales y van a permitir hacer una selección. Luego, se mencionan acá las correcciones por género y por distribución territorial, de modo que se permita que todas las comunas de la región tengan acceso a las instancias presenciales y de igual forma todas las comunas, digamos, y por sexo, que no exista más de un 60% de asistentes de un mismo sexo. Una vez realizadas esas correcciones, se comunican los resultados por correo electrónico, ¿ya? Y acá en esta tabla están los hitos y las fechas relevantes del proceso de postulación. La convocatoria que ya se hizo, digamos, el periodo de postulación, y aquí están las fechas que les mencionaba hace un rato, ¿ya? La fecha de postular por parte de ustedes, la entrega de los resultados por parte nuestra, ¿ya? Los reclamos en caso de que alguien siente que se le evaluó mal puntaje por algún error, renuncia o desistimiento, y la comunicación final de la selección para que las personas puedan prepararse y asistir, digamos, a las actividades presenciales, ¿ya? Las fechas de las actividades presenciales ustedes las conocen. Esto va a comenzar con el módulo de gestión técnica, luego el módulo de gestión organizacional y finalmente el encuentro sobre gestión legal. Como ya dije, esto se va a realizar en el Hotel Club Serena, en la Avenida del Mar 1000, en La Serena. Por lo tanto, estas bases de postulación van a estar disponibles en el banner de la página web de la Comisión Nacional de Riego y les va a permitir a ustedes poder postular al curso. Eso es lo que les quería mostrar para no alargarnos. Dos detalles. Uno es que junto con hay un formulario de postulación muy similar al formulario de inscripción al curso virtual, pero ahora para postular a las instancias presenciales, este formulario requiere la firma de alguna jefatura. No vamos a tener ninguna exigencia muy maximalista sobre quién es la jefatura que debe firmar. Ya, en algunos casos hay personas que firman el alcalde, en otros casos la persona de fomento productivo, digamos, es decir, cada participante tiene una jefatura directa que puede firmar este formulario. La idea de esa firma es que la institución entienda que este curso es parte del rol, de la función que está cumpliendo el profesional, por lo tanto no sea requerido durante las instancias presenciales, porque experiencia en algunos años anteriores muestran que a veces la persona está en proceso de capacitación y es llamada por algún jefe para que vaya a colaborar o hacer alguna cosa. Por lo tanto, acá lo que importa, digamos, es que se entienda que son nuevamente recursos públicos y que la persona pueda destinar el tiempo en capacitarse, ¿ya? Así que completando este formulario y se envía por correo electrónico al correo que ya estamos, ¿ya? Y finalmente, una carta compromiso simple, ¿ya? Simple, también el formato está en la página web de la Comisión Nacional de Riego. Simple significa no notarial, sino simplemente ustedes ponen la firma en el compromiso y la adjuntan a la postulación, ¿ya? Y esto, digamos, es para que cada persona, digamos, se comprometa con que va a asistir a los 6 días de presencialidad que conforman, digamos, los 3 encuentros. Así que, como dije, desde hoy hasta el 10 de junio es el plazo para que puedan postular a las instancias presenciales. Mientras más personas postulen, mejor, obviamente, así que ojalá podamos vernos presencialmente en La Serena durante el próximo mes, ¿ya? Eso era lo que yo les quería comentar. Vamos a dejar después un espacio para preguntas, así que yo ahora quiero invitar a Andrés Pérez para que haga un pequeño resumen de evaluación de lo que fue el módulo técnico. Muchas gracias. Gracias, Ovidio. Bien, como ha adelantado un poco Iván y Ovidio, el objetivo de ahora es poder resumir todo lo que vimos en el módulo técnico. Les voy a compartir pantalla ahora, una presentación muy similar a la que tuvimos al inicio. Bien, como vimos al inicio, el objetivo de este módulo era desarrollar algunas habilidades para
planificar, evaluar y gestionar infraestructura de riego extrapredial. Espero que cada uno de los capítulos que ustedes revisaron haya podido contribuir un poco a eso, al menos la componente de gestión técnica. Sé que para muchos quizá hay conceptos nuevos, para otros conceptos un poco ya conocidos, así que espero que haya sido provechoso para cada uno de ustedes. Como bien saben, el capítulo 1 trató de hablar de las generalidades o las composiciones de un sistema extrapredial. Voy a ahondar solamente en algunas cosas que me gustaría sigan manteniendo en su mente, que les va a servir como al día a día en el desarrollo de este tipo de evaluaciones, como por ejemplo conceptos básicos que deberían manejar en su mente a la hora de enfrentarse a un sistema extrapredial. Son los conceptos dependientes, así que pongan harto ojo ahí, capaz que alguna de las preguntas del módulo tenga relación con eso también. Conceptos de los taludes de un canal es súper importante y cómo se relacionan con el tipo de material que está conduciendo esas aguas. Ahora último he estado trabajando, por ejemplo, con un canal en arena suelta y me ha costado un montón hacerle entender al cliente que el talud lo tiene que respetar porque si no hay cierta erosión. Entonces ese tipo de conceptos me interesa mucho que les quede bien guardado. No tiene que volverse experto, pero sí tener el número en mente como criterio. Otro concepto también importante de tener en mente es que, de acuerdo a los manuales de la propia Comisión Nacional de Riego, bajo cierto umbral de caudal hay que tener cierta revancha, que está definido muy bien en los cursos, ¿cierto? ¿Y para qué sirve esta revancha también? Y ya sobre cierto también umbral de caudal, que lo establece ahí sobre los 2 metros cúbicos por segundo, tendrá que respetarse otro máximo y mínimo de revancha. Esto más que nada para darle esta seguridad en caso de desborde de los canales. Son pequeños tips que deberían ir teniendo en mente. Por ejemplo, también en cuanto a la pendiente de un canal, generalmente uno ve pendientes de 1 por 1000 o 2 por 1000. Ese tipo de cosas deberían también tenerla almacenada. Cuando hablamos de pendientes sobre eso, de 4 por 1000, de 5 por 1000, uno ya tiende a asustarse un poco y hacer preguntas como, ¿y en qué material está? ¿Es suelo desnudo? ¿Tiene revestimiento? Etcétera. Ese tipo de criterios son los importantes que tengan en su mente. Respecto al capítulo 2 de diagnóstico, hay 2 cosas bien destacables que deberían también tener siempre en mente. El primero, este elemento básico que necesitamos cada vez que nos enfrentamos a algún canal, que es un diagrama unifilar, un elemento bastante fácil de hacer y que todo canal debería tener, incluso para los concursos regulares de la Comisión Nacional de Riego, deberían tener esto a la vista para poder ver la simple ubicación espacial de los agricultores sin necesariamente tener que llegar a un sistema de información geográfico y especializarlo. Este es el primer paso que deberíamos tener si es que queremos hacer un diagnóstico correcto, ¿cierto? Y lo segundo que deberíamos tener siempre en mente es una ficha básica de diagnóstico como la que les presentamos los módulos. Esta ficha básica de diagnóstico ha sido utilizada por la CNR en los últimos 4 o 5 años para catastrar obras extraprediales en base a un recorrido a pie, ya sea en periodo seco por dentro del canal o por los bordes del canal si lleva agua, y consta de 3 elementos básicos, que uno son factores de gestión técnica, los factores de gestión propiamente tal, y los factores de mantenimiento, que son fácilmente observables por cualquier persona ya con cierto nivel de profesionalismo, sin ser un experto en estructura, sin ser un experto en hidráulica. Son cosas que quizás también les comentaba al inicio, de que no necesariamente necesitamos irnos muy en detalle, sino que cualquier buen observador va a ver que una obra está filtrando, que una obra está oxidada. Son cosas que comúnmente vemos en nuestras casas. Lo importante es llevar esto con la mayor precisión posible en lo que nuestros conocimientos nos permitan. Registrar todo esto a través de fotografías, si podemos hacer esquemas, la mayor descripción posible, porque muchas veces quien revisa esto y está en el escritorio
necesita el mayor relato posible. Entonces, esa componente de observaciones o de característica de la obra, el mayor desarrollo posible, cuestión de que quien tenga esta ficha y tenga que tomar algún tipo de decisión, se disminuya la mayor cantidad posible las observaciones o preguntas que tengan a la persona que aplicó esta ficha. Características como largo, ancho, que son lo básico de tomar, y esencial la ubicación de la obra claramente. Ahí también, voy a adelantar un poquito al módulo de sistemas de información geográfica, es súper importante que en la ubicación detallen el uso en que estamos, porque a veces es un poco difícil interpretar con una coordenada en qué uso estamos. Si ustedes colocan si están en el 19 o en el 18, va a ayudar un montón en la interpretación de resultados. Chile tiene solo dos, así que es facilito. O es 18 o es 19. Y el GPS se lo entrega de inmediato, o cualquier herramienta que tenga en su teléfono. Hoy día ya la mayoría de los teléfonos tienen un GPS integrado, no dependiente necesariamente de Internet. Por tanto, instalan una aplicación y lo van a poder tener a la vista. Pero en resumidas cuentas, siempre tratar de estudiar esta ficha un poquito más al fondo, que va a ser una buena herramienta como puntapié inicial, sin que necesitemos ser expertos en cada una de las componentes que involucra hacer un diagnóstico completo. Respecto a los capítulos 3, vimos cosas, ¿cierto?, de disponibilidad hídrica y demanda hídrica y cultivos. Hay dos grandes componentes en la planificación. Una componente es la planificación del riego extrapredial y otra componente es la planificación del riego intrapredial. En el capítulo se abordaron estas dos componentes. En términos de la planificación del riego extrapredial, las herramientas que tenemos nosotros desde el punto de vista técnico son poder determinar qué cantidad de agua está pasando en un determinado momento por una determinada sección. Luego, eso ustedes conocen bien, o ahora se van a adelantar un poco más en el módulo legal, como el sistema de repartición de derechos de aprovechamiento de agua en Chile, pero nosotros respondemos desde el punto de vista técnico a lo legal. En estricto rigor, cualquier planificación debe hacerse de acuerdo a la demanda hídrica. Sin embargo, las planificaciones de riego extraprediales en Chile no se hacen de esa manera, sino que se hacen de acuerdo al derecho de aprovechamiento de agua o a la acción que posee esa persona. Por tanto, la única herramienta desde el punto de vista técnico que tenemos es poder darle de alguna forma esta medida al caudal que está pasando por ahí, y cuestión de, en periodos de escasez de agua, poder distribuir correctamente por alicuota el agua que corresponda. No así en los sistemas de riego intrapredial, que si bien sigue estando limitado por el derecho que tengo, pero yo puedo manejar lo que aplico dentro del predio. Si aplico un poco más o un poco menos de agua en función de lo que me indiquen tres principales componentes, puedo basarme para hacer mis programaciones, ya sea en los aspectos climáticos, que lo vimos en el capítulo, ¿cierto?, en aspectos del suelo, que es lo que está reflejado en su mayoría y en los esquemas que están en pantalla, o en los aspectos de la planta propiamente tal, ya sea con sensoramientos insertos en la propia planta que sean representativos de un huerto completo. ¿Cuál es mejor? Es como a gusto del consumidor, por decirlo así. Pero siempre es mejor tener todo a la vista, tener el suelo a la vista, la transpiración a la vista, o los componentes climáticos a la vista, y de la planta. Generalmente esto es lo mismo cuando uno va al doctor. Cuando uno se enferma, ¿cierto?, lo primero que investigan es a uno propiamente tal, no al ambiente que lo rodea. Entonces eso da como a sospechar que quizás monitorear la planta es lo mejor, pero también es lo más caro, tener la planta sensorizada en todo momento. Esa es la relación que deben tener en mente. Hoy día está muy de moda tener sondas de humedad de suelo o estaciones meteorológicas, y a la planta por lo general se limita a fines científicos, pero aún así han ido incorporándose al mercado nuevas tecnologías que ayudan a monitorear la planta en sí. Respecto al capítulo 4, lo importante es también que tengan en mente quizás este cuadrito resumen que está al inicio del módulo, donde se muestra todo el espectro de los instrumentos de fomento. Uno de los instrumentos de fomento que no es muy conocido es el instrumento de Corfo, que ayuda
diseñar tanto riego intrapredial como extrapredial. Una de las quejas comunes de los consultores de la CNR es que por el diseño hay muy poco recurso. Pues bueno, el instrumento de Corfo generalmente logra complementar lo que la CNR destina para los diseños. Es un proceso quizá un poco más largo, pero cuando se hace una correcta planificación se pueden usar esos recursos y son súper valiosos, sobre todo cuando hablamos de proyectos mayores. En cuanto a los instrumentos de fomento, como debió quedar claro en el capítulo, ¿cierto? Son tres principales: la Comisión Nacional de Riego, INDAP y CONADI, con cada una de sus sublíneas. Y finalmente, cuando hablamos ya de la operación de un canal, que si bien no es un instrumento de fomento propiamente tal, es algo que la CNR ha impulsado en los últimos 2 o 3 años. Es un fondo concursable para las organizaciones de usuarios de agua, y lo que busca es apoyar a las organizaciones en distintas componentes, ya sea apoyarlos en alguna capacitación en términos de gestión, otorgando el equipamiento, desde un computador, un dron, hasta vi que algunos financian algo que está como una moto por ahí, una bicicleta para los celadores. No es un instrumento que se abra todos los años, pero cuando se abre es importante tenerlo en mente y conocer para qué sirve. Son recursos que no necesariamente las organizaciones lo tienen, sobre todo las organizaciones pequeñas. Quizá una junta de vigilancia maneja un poco más de recursos, pero cuando hablamos de una asociación de canalistas, una comunidad de agua, son recursos importantes para poder mejorar su gestión. En cuanto al capítulo 5, el sistema de información geográfica, ahí enfocamos harto el capítulo a la herramienta de QGIS. Es una herramienta gratuita que también la Comisión Nacional de Riego la ha adoptado para todos sus estudios básicos que realiza. Generalmente todo se aloja en esta herramienta QGIS, y el módulo estuvo enfocado principalmente a transmitir conocimientos para poder crear un archivo vectorial que represente ya sea un área de inundación, un campo, un camino, etc. Además de crear estos archivos, también ustedes los pueden obtener de distintas fuentes bibliográficas. Por ejemplo, cuando vieron los capítulos de aguas subterráneas, habían unos mapas ahí insertos limitando los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común. Bueno, esos mapas fueron hechos con QGIS, con una capa de la Dirección General de Agua donde están limitados los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común. En Internet hay un montón de información especializada, hay un montón de información en estos formatos CHEP, que ustedes, ya teniendo este conocimiento básico, podrían ser capaces de al menos consultar este tipo de archivos y irlos procesando en cierta manera. Entonces el objetivo era conocer este software que es gratuito y poder también hacer ciertos procesamientos básicos que lo ayuden en el día a día. Respecto a las tecnologías, el capítulo de tecnologías, ahí siempre lo digo que hay una brecha muy pequeña entre la tecnología y la innovación, cuando una innovación deja de ser innovación y pasa a ser ya una tecnología. Entonces ahí nos abocamos principalmente en las tecnologías a las obras de captación, ¿cierto? Cómo mejoramos la obra de captación, cómo también mejoramos las obras de distribución, aplicando quizá algunos automatismos, sensores remotos. Dedicamos también una parte a conocer lo que pedía el sistema de monitoreo de extracción efectiva de la Dirección General de Agua. Respecto a la innovación, hablamos un poco sobre tecnologías o innovaciones que nos ayudaban a controlar o disminuir un poco la evaporación en embalse o tranque, ¿cierto? Y no solo la evaporación, sino que también la producción de algas. Hoy día nos podemos encontrar con tecnologías sobre agua, estos paneles solares o tipo esfera, así como también últimamente se han experimentado mucho poniendo paneles solares sobre cultivos. Y esa tecnología recibe el nombre de agrivoltaico. ¿Okay? Algunas innovaciones también relacionadas al ayudar que no se infiltre tanto el agua de los canales son
estas mantas de hormigón, por ejemplo, que lo veíamos ahí, o bien el uso de polímeros que una vez aplicado al agua nos pueden ayudar a reducir la infiltración. Hay polímeros que son naturales, que se disuelven con el tiempo, que parecen ser una buena alternativa cuando pensamos en hacer obras de recarga de acuíferos, por ejemplo. Uno podría pensar, ok, podría ocupar un polímero que me dure la temporada de riego, y durante la temporada de no riego contribuir a la recarga de acuíferos. Por tanto, esa innovación también, si bien lleva ya hartos años de desarrollo, pero últimamente ha ido reflotando en estas condiciones de sequía o bien ante el cuestionamiento de tener un revestimiento muy agresivo o permanente en los canales. Y por último, el capítulo de aguas subterráneas, ¿cierto? Una breve introducción a lo que estaba haciendo hoy con los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común. Ahí la principal fuente de información fue los planes estratégicos de gestión hídrica que está desarrollando la DGA por el mandato del Código de Agua. En cada cuenca del país hay un plan estratégico de gestión hídrica, por tanto esa pequeña caracterización que vieron en el inicio del módulo fue realizada con eso. Y aquí lo importante es que tengan en mente los tipos de captaciones, ¿cierto? Y las tecnologías que tenemos para poder aprovechar la agua subterránea. Finalmente, ahí Ovidio se adelantó un poquito respecto a la evaluación final del módulo. Esta consiste en 10 preguntas, ¿cierto? Que intenta un poco también, si bien son algunas intuitivas, otras intenta desafiarlo un poco más, tendrán que hacer un calculito bien chico, ocupando las mismas ecuaciones que vimos tanto en el módulo como una ecuación que se evidencia dentro de la misma pregunta, y llevándolo un poco, empujando un poco a que vean esto como una situación real, como qué pasa si una comunidad tiene cierto problema, cuál de estas alternativas tomaría. Así que eso, en resumidas cuentas, espero no haberme extendido mucho, eso fue el capítulo técnico. Muchas gracias, Andrés. Solo comentar que para el caso de la evaluación final van a tener la oportunidad de 2 intentos. Los 2 intentos se va a respetar la nota o el puntaje más alto de uno de esos 2, para que se les dé la oportunidad, ¿no?, de dar una segunda, responder un segundo cuestionario. Muchas gracias, Andrés. No se olviden que el foro del módulo va a permanecer abierto y también se les plantearon ahí algunas reflexiones sobre la temática, que sería importante también que ustedes pudieran hacer, participar, llevarnos al problema que ustedes tienen en su territorio y poder compartir también con lo que han opinado los otros colegas. Ahora nos corresponde hacer la apertura del último módulo del curso, que es el módulo legal, y tenemos acá a la profesora Claudia Quirós, que nos va a presentar los contenidos del último módulo. Gracias, Iván. Hola, buenas tardes. Bueno, el módulo legal tiene un total de 7 capítulos. El primer capítulo es la normativa vigente en materia de aguas. El capítulo 2, los derechos de aprovechamiento de aguas. El capítulo 3, las organizaciones de usuarios. El capítulo 4, la Dirección General de Aguas. El 5, las instituciones públicas relacionadas con la gestión de recursos hídricos. El 6, la tramitación y exigencias de la Ley 21.435 y sus modificaciones. Y finalmente, el capítulo 7, las experiencias internacionales. Cada capítulo, a su vez, tiene un desarrollo de esos títulos. El capítulo 1, entonces, de la normativa vigente, se refiere en primer lugar a la historia del derecho a aprovechamientos de aguas en Chile. Es decir, vamos al origen de toda la reglamentación de las aguas en nuestro país, lo que es muy importante para efectos de poder observar los cambios que fueron produciéndose, principalmente relacionados con la evolución también de todo lo que dice relación con el uso de las aguas en Chile. Después de revisar todas las reglamentaciones primarias, llegamos finalmente a analizar
cómo se regulan los derechos de aprovechamiento de aguas en la Constitución política actualmente vigente para llegar al Código de Aguas y a las principales leyes que lo reforman. Esta parte es más bien introductoria porque con posterioridad se revisan antecedentes del Código de Aguas y, por supuesto, las últimas reformas que se han realizado que implican la realización de una serie de trámites o el cumplimiento de exigencias relacionadas con los derechos de aprovechamiento de aguas. El capítulo tiene un foro y finalmente el cuestionario del capítulo, que, como se ha señalado anteriormente, es sin evaluación. En el caso del capítulo 2, se analizan los derechos de aprovechamiento de aguas y las funciones del agua, que es un aspecto que se ha incorporado a la legislación a partir de la reforma del año 2022. Vamos a analizar la forma de constitución, regularización y perfeccionamiento de los derechos de aprovechamiento de aguas y también otras formas de adquirir el dominio de los derechos de aprovechamiento, que principalmente se refieren a aquellos derechos que, ya estando constituidos por un acto de autoridad, tienen con posterioridad una mutación en el dominio de los mismos y, por lo tanto, alguien adquiere un derecho de aprovechamiento de agua que ya fue otorgado por acto de autoridad. Todo titular de derechos de aprovechamiento tiene que cumplir con ciertas obligaciones, tienen deberes en la calidad de tal, y por lo tanto también es muy importante hacer referencia o analizar estos derechos y deberes de los titulares de derechos de aprovechamiento. También nos vamos a referir a la caducidad y extinción de los derechos de aprovechamiento. Esto también son instituciones que han sido incluidas en la legislación en la reforma del año 2022. Y finalmente, las acciones destinadas a la protección del ejercicio de un derecho de aprovechamiento. Como ustedes pueden ver, estamos revisando los derechos de aprovechamiento de aguas y por ese motivo es que en este capítulo se revisa tanto la caducidad como la extinción. No obstante que más adelante también se revisan las principales leyes que han modificado el Código de Aguas. Pero como en este capítulo se tratan los derechos de aprovechamiento, es que también es pertinente analizar la caducidad y extinción de los mismos. También, como en el caso anterior, hay un cuestionario del capítulo para efectos de analizar la comprensión de los aspectos revisados en este mismo capítulo. El capítulo 3 se refiere a las organizaciones de usuarios de agua. Vamos a revisar el origen y el objeto de las organizaciones de usuarios de agua reguladas en el Código y, muy importante, también en el Reglamento sobre normas de exploración y explotación de aguas subterráneas. En el entendido que las comunidades de aguas también se organizan en los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común y a estas comunidades pertenecen todos los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas. Estamos más acostumbrados o más familiarizados con la existencia de las comunidades de aguas superficiales. En este caso, entonces, vamos a ver cómo la normativa también se aplica a las comunidades de aguas subterráneas y cómo el reglamento, de una manera breve, quizás es necesaria ahí una mayor regulación, también se refiere a principalmente las atribuciones o deberes de los directorios de las comunidades de aguas subterráneas. Vamos a revisar la estructura organizacional en función de las atribuciones y obligaciones de cada estamento de estas organizaciones de usuarios de agua, es decir, la Junta General, en el fondo que son los comuneros de la organización, y el directorio. Vamos a analizar los mecanismos para las tomas de decisiones, es decir, cómo los comuneros agrupados en Junta General pueden tomar las decisiones que de una u otra manera rigen el funcionamiento de la organización y también el directorio, lo que es muy importante principalmente para el funcionamiento de las comunidades de aguas, ya sean superficiales o subterráneas, y todas las organizaciones en general, las juntas de vigilancia, las asociaciones de canalistas.
Se revisan también los estatutos y los reglamentos que rigen todo el funcionamiento de estas organizaciones y también los deberes de estas organizaciones de usuarios, principalmente frente a la Dirección General de Aguas. Nuevamente, cuestionario del capítulo para que ustedes puedan ir analizando cómo están frente a la exposición de todos estos contenidos. En el capítulo 4 se analizan funciones y atribuciones de la Dirección General de Aguas y se dedica también un ítem especial a todo lo que dice relación con la fiscalización y el control de extracciones. En el caso del capítulo 5 nos referimos a las instituciones públicas relacionadas con la gestión del recurso hídrico, principalmente la Comisión Nacional de Riego, INDAP, Servicio Agrícola y Ganadero, Dirección de Obras Hidráulicas, Ministerio del Medio Ambiente. El capítulo 6, volvemos a referirnos a los derechos de aprovechamiento de aguas, pero desde el punto de vista de los trámites que deben realizar los titulares de derechos de aprovechamiento y usuarios de aguas en relación a la modificación al Código de Aguas del año 2022, la Ley 21.435, y sus modificaciones, poniendo especial énfasis en los plazos y en las sanciones establecidas por estas mismas normativas. Esto también es muy importante y el énfasis que se le da al capítulo es en que puedan tener claridad de que la mayoría de los trámites eran trámites que ya existían. Entonces, principalmente lo que hace la reforma al Código de Aguas es establecer plazos y sanciones. Pero, como van a ver en el desarrollo del capítulo, se trata de trámites que los titulares de derechos de aprovechamiento de agua siempre han tenido que realizar, pero como no tenían una consecuencia o una sanción, solamente se realizaban cuando era absolutamente necesario para los intereses del titular y no de manera voluntaria para efectos de poder cumplir con la finalidad que tienen estos trámites. Nuevamente el cuestionario del capítulo. Y finalmente llegamos al capítulo 7, que se refiere a las experiencias institucionales relacionadas con la institucionalidad de aguas, con gestión participativa a nivel de cuencas y los casos en que hay competencias unificadas del Estado mediante agencias o autoridades nacionales del agua y consejos o comités de cuenca. Entonces aquí la finalidad es analizar las distintas experiencias y por supuesto que la idea es que en el foro legal se dé una discusión en relación a la conveniencia de algunas de esas instituciones para su aplicación en nuestro país o bien también por qué en Chile ha sido tan complejo y tan difícil instalar este tipo de institucionalidad para efectos de tener una gestión más eficiente del recurso hídrico. Y finalmente también el cuestionario del capítulo para finalmente también tener la evaluación del módulo legal. Claudia, muchas gracias por la presentación. No sé si querías acotar algo más. ¿Alguna consulta, alguna duda que tengan los asistentes? Sí, ahora nos corresponde abrir el espacio de consultas, si es que hay alguna inquietud. Lo primero que voy a decir yo, no se asusten con los temas. Como dice Claudia, claro, a pesar de la complejidad quizás en las temáticas, no todos los colegas, digamos, son abogados, algunos de ellos sí hay, pero la idea es poder entregar elementos básicos que son necesarios para ustedes en la interrelación que tienen con los agricultores. ¿Quedó todo suficientemente claro? Muchas gracias, Claudia. Y también agradecerle a Andrés también por el cierre del capítulo. Como dijo Ovidio, ya está disponible en el aula virtual en la evaluación, el cuestionario que tiene 10 consultas. Son 10 preguntas, están relacionadas con los contenidos, con las temáticas que se revisaron y, como les comentaba, tienen 2 oportunidades para responder el cuestionario y se va a respetar el puntaje de aquella respuesta que haya obtenido mayor puntaje, ¿ya? Todas las preguntas tienen la misma ponderación, son 10 preguntas, cada una vale 10 puntos o 1 punto en este caso, si lo llevamos a tabla de 100 o a tabla de 10.
El cuestionario va a quedar disponible hasta la finalización del curso que culmina el 10 de junio. Lo que dijo Ovidio respecto a que va a estar disponible ya la documentación para descargarla desde la página web, lo vamos a ratificar hoy día y de no ser posible va a estar a partir de mañana disponible. Y si no, de todas maneras se los podemos hacer llegar estos documentos a su correo electrónico, en el entendido de que son los principales interesados en estar en estas instancias presenciales. Los invitamos a que puedan completar el curso y a interesarse también en lo que nos queda del ciclo formativo, ya que el trabajo que se hace en las instancias presenciales tiene otra modalidad, busca otros espacios de aprendizaje, el compartir la experiencia, que es muy relevante, el conocer lo que hacen cada uno de ustedes en sus distintas áreas, en sus distintas comunas, y poderlo complementar con algunas experiencias de profesionales, de académicos, y poder aprovechar al máximo este programa. La grabación va a quedar disponible de aquí a una semana más. Se va a subir al aula virtual por si quieren, digamos, revisar lo que presentamos hoy día. Y les agradecemos la presencia, la asistencia. No solo agradecer la participación y mañana voy a enviarles un correo electrónico a todas las personas con el formulario de postulación a los encuentros presenciales, las bases de postulación y la carta de compromiso que se requiere, independientemente de que va a estar disponible en la página web de la CNR. No está de más que yo se las envíe mañana por correo electrónico. Ya pues, muchas gracias. Nos vemos acá en un mes más al cierre del curso y del último módulo. Hasta luego, que tengan una muy buena tarde.